hermanos, quería agradecer al comité de cierre por darme esta oportunidad de estar con vosotros en esta semana y para compartir sobre este tema tan central de la Biblia, de las misiones. Y para mí ha sido un gozo toda esta semana y doy gracias al Señor por ella. Vamos a orar. Señor, te pido que ahora que estamos abriendo tu palabra, que tú estés con nosotros, Señor, para abrir nuestro entendimiento y abrir nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues, como sabéis, durante esta semana hemos considerado varios recursos que el Señor de la mies nos ha dado para llevar a cabo esta gran tarea de la evangelización mundial o la gran comisión. Hemos visto la visión que la Biblia nos imparte de un mundo convertido. Hemos visto también el mensaje que tenemos que proclamar, un mensaje que no cambia, porque el Dios a quien servimos no cambia. Hemos visto los elementos de la gran comisión, qué es lo que el Señor quiere que hagamos en llevar el Evangelio al mundo. Ayer consideramos la necesidad de la oración, de permanecer orando por la obra de misiones y por los misioneros. Y en esta mañana quiero terminar esta serie considerando otro recurso más sin el que no hay posibilidad de llevar a cabo esta labor. Y es la compasión de Cristo que Dios derrama en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Anoche Juan Pablo nos habló acerca de la importancia de lo que está pasando en nuestros corazones. Podemos estar involucrados en muchas actividades externamente, pero con la motivación y la actitud totalmente equivocadas. Juan Pablo habló de la importancia de depender de Cristo en toda nuestra labor. Pero hay muchos pasajes que nos hablan del carácter inútil de las obras que no surgen de la fuente correcta. Por ejemplo, sabemos que es un deber cristiano dar. Pero ¿qué es lo que dice Pablo en 1 Corintios 13? Si yo reparto mis bienes para dar de comer a los pobres, pero si no tengo amor, no soy nada, nada me sirve. O podemos pensar en sus palabras a los corintios cuando está animándoles a dar en la ofrenda para los santos en Jerusalén y les anima a ofrendar. Pero también les dice que lo que den tiene que salir de un corazón generoso, dadivoso, sin ninguna presión, porque dice Dios ama al dador alegre. Si nos falta la alegría, nuestro servicio de dar realmente le falta lo más importante. Y un pasaje más que me viene a la mente y quizá es uno de los más solemnes, es lo que el Señor Jesús le dice a la iglesia de los Efesios en el libro de los Apocalipsis acerca de su falta de amor. Ellos habían servido al Señor con un trabajo diligente, habían refutado a las herejías, habían desenmascarado a los falsos maestros para propagar la fe verdadera. Y sin embargo, dice Jesús, que a pesar de todo lo que estaban haciendo, les faltaba algo, lo más importante, porque en toda su actividad, su amor se había enfriado. Habían perdido su primer amor. ¿Qué es este primer amor? Bueno, cuando los efesios por primera vez llegaron al conocimiento de Cristo, sus corazones se desbordaron con gratitud a Dios por haberles sacado de la oscuridad del paganismo, la oscuridad espiritual en la que habían vivido hasta aquel momento. Y cuando llegó la luz de Cristo a sus vidas, por la gracia de Dios, reconocieron su pecado, lamentaron haber ofendido a su Creador, se apartaron de su pecado para depender de y esperar en
el Señor Jesucristo y sus corazones rebosaban gozo, gratitud, y todo su servicio salía de allí. Pero con el paso del tiempo, poco a poco, este proceso de enfriamiento había empezado en sus corazones. Y dice Michael Houdeman, habían perdido su calidez y su celo por Cristo. Y cuando eso sucedió, comenzaron a hacer las buenas obras por hacerlas, motivadas no por el amor a Cristo, sino por las obras en sí mismas. Lo que antes había sido una relación de amor se enfrió hasta convertirse en mera religión. Su pasión por él se convirtió en poco más que una fría ortodoxia. Hermanos, este es un peligro siempre. Le puede pasar a cualquier creyente o cualquier congregación. El amor apasionado que sentimos al principio por Cristo se puede enfriar. Y cuando se pierde el primer amor, también se pierde una visión clara de lo que es la misión de la iglesia. O podemos saber qué cosas Cristo dice que debemos hacer. Cristo quiere que prediquemos el Evangelio. Cristo quiere que bauticemos a los discípulos, que les enseñemos su palabra. Pero cuando no hay amor en el corazón, perdemos de vista la meta final. ¿Cuál es la meta final? ¿Por qué nos manda Cristo a hacer estas cosas? ¿Qué es lo que Él está haciendo? Pues la meta final es esta: la creación de un pueblo nuevo en la tierra. Un pueblo santo, un pueblo regenerado por el Espíritu Santo y lleno del amor de Cristo. Esta es la meta. Para la gloria de Dios, Él está creando un pueblo lleno del amor de Cristo, y ese amor se expresa en dos sentidos: hacia arriba, hacia Dios, y hacia el prójimo. Y hacia Dios el amor se expresa a través de la adoración. Juan esta mañana nos ha hablado de la mujer samaritana, y os acordáis de lo que Cristo le dijo: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre está buscando adoradores, y por eso nos envía al mundo, para que podamos ir buscando y hallando a esas personas que van a formar parte de esta gran congregación de adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Pero cuando se pierde el primer amor, se pierde la capacidad de adorar. Se cae en el ritualismo y el tradicionalismo. Y si eso es lo que caracteriza nuestras vidas, ¿cómo a poder mostrar a otras personas lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Entendéis? Cuando se pierde el amor, se pierde la visión y se pierde la capacidad de transmitir a otros lo que realmente es la vida cristiana. O piensa en el amor en su aspecto horizontal. Sabemos que tenemos una llamada a amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿cómo se expresa ese amor? Pues un elemento imprescindible, hermanos, es la compasión. Si realmente amas a alguien, vas a sentir compasión por esa persona en su necesidad. Vas a preocuparte tanto por su bien espiritual como por su bien temporal, como en el ejemplo maravilloso que nos ha dado Juan en esta mañana, de ese misionero que se fue al campo misionero para proclamar el Evangelio, porque entendía que esta es la misión de la iglesia: proclamar a aquel Salvador que es el único que puede salvar a los hombres eternamente. Pero viendo la necesidad temporal de la gente, no podía cegarse a esa necesidad. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno del amor de Cristo.
Y el amor de Cristo siempre se expresa en esos dos sentidos, hacia Dios y hacia el prójimo. Yo creo que la razón principal por la que en muchas iglesias hoy en día ha habido una pérdida de visión de la obra misionera, la causa del Señor se ha debilitado en muchas iglesias, es precisamente por este enfriamiento del amor. Porque cuando se enfría el amor, se enfría la compasión. Y cuando se enfría la compasión, se pierde la visión de la necesidad de los hombres. Y eso es lo que está pasando en muchas denominaciones, que en un tiempo eran fieles a Dios, pero ahora se han enfriado, han perdido la visión, han perdido la compasión y ya no están enviando a misioneros. Hay una denominación en los Estados Unidos que se ha lavado las manos de la obra misionera formalmente. Es una iglesia, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, que es la denominación liberal. Y hay una agencia que se llama Avance Local, es una empresa de medios de comunicación estadounidense. Eso es lo que dice acerca de esta denominación. La Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, una denominación protestante tradicional que históricamente ha sido una de las agencias de envío de misioneros cristianos más influyentes, recientemente despidió a misioneros de todo el mundo y puso fin a su agencia de misiones extranjeras, esencialmente poniendo fin a una tradición de 200 años de envío de misioneros al extranjero para difundir la fe en otros países. Ahora bien, la razón que la denominación da por este abandono de las misiones es económica. Dice, ya no tenemos dinero para sostener a misioneros en otros países. Pero hermanos, el corazón del problema no es el dinero. El corazón del problema es el problema del corazón. La falta de amor, la falta de compasión que produce una total falta de visión. Y la misma situación prevalece también, se ve en la Iglesia Católica. Sabemos que ellos no tienen el Evangelio bíblico, pero ellos tienen la misma mentalidad ecuménica que tienen muchos protestantes liberales. Antes de fallecer, el Papa Francisco tuvo un encuentro con jóvenes en Singapur. Y en esa conferencia, según la página web Info Vaticana, él aseguró a todos los jóvenes ahí, algunos eran budistas, algunos musulmanes, algunos católicos, y les dijo, todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Luego comparó las diversas religiones a las diversas lenguas que se hablan en el mundo y dijo, son distintos lenguajes para llegar a Dios, dijo el Papa. Dios es Dios y Dios es para todos y todos somos hijos de Dios. Y muchos hoy en día tienen esta mentalidad ecuménica, esta mentalidad de que da igual qué crees, da igual la religión que tengas. Y muchos incluso dicen que ahora es un gran error enviar a misioneros porque si vas a otros países, ellos ya tienen sus religiones tradicionales. Y si les dices que tienen que abandonar esas creencias o esas prácticas para convertirse en cristianos, les vas a ofender. Así que es mejor animarles a ser buenos budistas o buenos musulmanes o buenos hindúes. Y ya no hace falta ir por todo el mundo proclamando el Evangelio de Cristo. ¿Cuál sería la respuesta de Cristo a esta forma de pensar? No tenemos que especular porque la Biblia nos lo dice claramente en Mateo 9 y los versículos 35 al
37. Este es mi texto. Y a lo mejor algunos estabais preocupados que no había leído el texto. Leemos en Mateo 9, el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor, al ver las multitudes, sintió compasión. ¿Y por qué sintió compasión? Porque los veía como ovejas sin pastor. O sea, la carga que sentía era precisamente por su condición espiritual. No estaba preocupado solamente porque no vivían bien económicamente o no tenían todos los recursos de este mundo. Sí, eso sí debería ser una preocupación, pero lo que producía en Cristo este sentir de lástima, de compasión, era ver su situación espiritual. Andaban a ciegas, andaban sin ningún cuidado pastoral de sus almas. Una persona puede disfrutar de buena salud, comida, bebida, alojamiento, el amor de una familia, amigos. Pero si no tiene un pastor para su alma, si no conoce al gran pastor de las ovejas, no importa las riquezas que tenga, está en una situación desesperada y miserable. Así que para comprender la misión de la iglesia en este mundo, tenemos que sentir la compasión que sintió Jesús. Él sintió una compasión que le afectó físicamente. La palabra griega es una palabra, lo que se llama una palabra onomatopeica. Es una palabra difícil de decir, pero es que suena según su significado. Entonces, cuando dice, es una palabra gráfica, dice que es el Señor, la palabra por sintió compasión es esplangnitzte. Y lo que quiere decir es conmovido en sus entrañas. Y suena así, ¿no? Esplangnitzte. ¿Alguna vez te ha sobrecogido una emoción tan fuerte que se te tensaban los músculos del abdomen y tenías que tragarte las lágrimas porque estabas tan sobrecogido de emoción? Esta es exactamente lo que le pasó a nuestro Señor al ver a las multitudes. Sintió esta compasión viendo a las multitudes y su condición desesperada. Y hermanos, si vamos a perseverar en la obra misionera, nosotros tenemos que sentir esta compasión. Y me preguntas, pero ¿cómo? Yo soy un mero ser humano. Jesús era Dios. ¿Cómo voy a sentir lo que Él sintió? Es cierto que Jesús es Dios, nosotros meros hombres, pero no debemos olvidar que la Biblia también presenta a Jesús como nuestro modelo en todo. Es nuestro modelo en la obediencia, en su sumisión a la voluntad del Padre. También es nuestro modelo en la esfera sentimental. Nuestros afectos, nuestros deseos,
nuestros anhelos, gozos, tristezas, tienen que conformarse más y más a los sentimientos de Cristo a medida que nos vamos santificando. Y fijaos en lo que dice, al ver las multitudes. O sea, él vio la verdadera condición espiritual de las multitudes y por lo tanto sintió esta compasión. Y esto nos enseña algo muy importante. Hay un vínculo entre lo que vemos y lo que sentimos. Si vemos a las multitudes como Cristo las vio, vamos a sentir lo que Él sintió. La falta de emoción, la falta de compasión viene o surge de una ceguera espiritual. Tenemos que pedir a Dios, oh Dios, abre mis ojos para que vea a las multitudes como tú las ves. ¿Y cómo veía a las multitudes? Hay 3 expresiones aquí en Mateo 9. La palabra dice, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Primero, las veía como desamparadas. Este es como la Reina Valera traduce la palabra griega, pero quizá una traducción mejor es la palabra acosadas, que realmente transmite mejor el significado del griego original. Los veía como acosadas. Hay una expresión en español, una persona acosada por las dudas. Es una persona atormentada, angustiada por las dudas. El origen de esta palabra es interesante. Viene, o es el verbo esquilmenoi. Y es derivado de una palabra skilón, que significa piel o pelaje. Entonces, el significado literal de cuando dice estaban acosadas, la palabra significa literalmente desollar vivo. Y figurativamente es una persona que está siendo acosada, molestada extremadamente, está siendo desollada vivo. Y eso es como Cristo los veía, que eran personas totalmente, continuamente acosadas. Al mismo tiempo los veía como dispersas, y aquí la palabra significa arrojadas, esparcidas, dispersadas. Se usa, por ejemplo, cuando Judas tira las monedas de plata en el templo, los dispersa. O en Hechos 27, cuando Pablo está en camino a Roma en la nave y los marineros tienen que arrojar al mar los aparejos de la nave. Es el mismo verbo. Entonces, esta es la imagen, que Cristo ve a las multitudes acosadas y derribadas. Y todo eso porque estaban como ovejas sin pastor. Piensa en un rebaño sin pastor. ¿Qué peligros acechan este rebaño? En primer lugar, ese rebaño no tiene ninguna protección de los lobos, de los animales salvajes. Una manada de lobos puede acosar y devorar fácilmente a un rebaño de ovejas sin pastor. En 2 minutos están todos tragados por los lobos. En segundo lugar, un rebaño sin pastor puede morir de hambre porque no hay nadie a quien atender a su necesidad de alimentación. Nadie para llevarles a pastos verdes. Sabemos que a veces las ovejas se pierden y se meten en arbustos espinosos, zarzas, etc., y no pueden salir de allí. Y sin ningún pastor para hallarlas y llevarlas al redil,
pueden morir de hambre, pueden morir por falta de alimento o pueden morir siendo acosadas por animales salvajes. Y esta es la visión del mundo que Cristo tiene, sin su presencia, sin la luz de su palabra. Esta es la condición del mundo en que vivimos. Era la condición del mundo en los días de Jesús. Es cierto que en Israel había un gran número de maestros religiosos, pero la gran mayoría eran ciegos, guías de los ciegos. Eran hombres dedicados a mantener su propio poder, su propia comodidad, hombres que no tenían ninguna preocupación personal por las ovejas. Las palabras más duras que Cristo jamás habló fueron contra los líderes religiosos de Israel. Les dijo: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni siquiera con un dedo los tocáis. O sea, esos son los acosadores, los falsos maestros que cargan a las almas con cargas penosas de obras, de tradiciones, de rituales, diciendo: haz esto, haz el otro, y poco a poco irás ganando la salvación. Vete al sacerdote, confiesa tu pecado a él, haz la penitencia que te da, y luego haz esta obra, cumple este ritual. Están siempre dirigiendo a los hombres a sus propias obras y sus propias observancias, y no a Cristo. Estos falsos maestros no sentían compasión para las ovejas. No estaban dispuestas a dar su vida por las ovejas. No les enseñaban la doctrina sana, no les enseñaban las maravillas de la gracia de Dios que salva a los pobres pecadores a través de la sola fe en Cristo, el gran Salvador. Y en el mundo actual lo mismo pasa. Hay muchísimos maestros en el mundo religioso y hay un montón de asalariados, de gurús, predicando mensajes falsos. Y este es el mundo en que vivimos. Y cuando la multitud no tiene verdaderos pastores que le guíen y que le acercan a Jesús, el gran pastor de las ovejas, siguen acosadas, desamparadas, desmayadas en el camino. Así que si vamos a sentir la compasión que Cristo sintió por las ovejas, tenemos que compartir su visión, porque si no compartimos la visión de Cristo, no vamos a sentir la compasión. Debemos sentir compasión porque, según lo que dice Addison Soltau, las ovejas sin pastor no encuentran ni descanso ni vida eterna. Y esta es la realidad, hermanas. Quizá tú tengas algún amigo, algún familiar a quien estás testificando y te duele ver la profundidad de la oscuridad que encubre la mente de esa persona. Yo llevo meses testificando, a lo mejor le mencioné el otro día a un ateo, y su filosofía, su forma de ver el mundo, literalmente me duele. A veces siento como un dolor casi físico cuando veo la profundidad de su ceguera espiritual. Y yo sé, si él no llega al arrepentimiento, si él no llega a la fe, le espera una eternidad sin Cristo. Hermanos, tenemos que creer lo que Cristo sabía era la verdad. Las ovejas sin el gran pastor no tienen esperanza. Pero Jesús veía otra cosa. Si solamente nos fijáramos en la condición desesperada y miserable
de las personas sin el gran pastor, podríamos caer en mucho desánimo, en desesperación. Pero, ¿qué es lo que dice Cristo? A la verdad, la mies es mucha. La mies es mucha. Nunca vamos a poder alcanzar al mundo en nuestras fuerzas o con el número actual de obreros que hay en el mundo. Porque la mies es mucha. ¿Qué significa mies? Pues es una cosecha, obviamente. Una cosecha que se compone de frutos ya crecidos y maduros y listos para la siega. Y no sé si fue Juan que dijo esta mañana, ¿no? A veces no parece así, no parece así, pero por eso tenemos que ver el mundo a través de los ojos de Cristo. La mies se refiere al número total de almas que hay en cada tribu, cada lengua, cada nación, cada linaje, que tarde o temprano van a llegar a la fe en Cristo y van a heredar el reino de Dios. Y es una visión alentadora. Empezamos esta serie de sermones hablando de la cosecha que vio el salmista en el Salmo 67, ¿no? Y ahora Cristo está diciendo, esa visión que en un tiempo era una visión futura, pues ya se está cumpliendo. La hora ha llegado. La mies está ahí. Levanta la cabeza. Mira los campos blancos. Todo listo para ser recogido, para ser segado. Fijaos en esta mezcla de angustia y esperanza en el corazón de Cristo. Siente angustia y compasión al ver la desesperada condición de las multitudes. Y sin embargo, al mismo tiempo tiene esta visión alentadora de una gran cantidad de almas que están a punto de ser recogidas y llevadas al granero para heredar el reino de Dios. Insisto en que si solo centramos en la condición perdida del mundo, podemos desesperarnos. Tenemos que ver su situación. Eso tiene que producir en nosotros compasión, pero al mismo tiempo tenemos que ser alentados por la promesa de Cristo. Los campos sí están blancos para la cosecha. La mies sí es mucha. En toda nuestra labor no podemos olvidar la realidad de la cosecha. Pero al mismo tiempo tenemos que entender esto. No basta dedicar todos nuestros esfuerzos a la evangelización. ¿Y por qué digo no basta? Porque el campo es tan grande, que hay una desigualdad exagerada entre la cantidad de mies y el número de obreros. Por eso, la primera obligación de la iglesia con respecto a las misiones, aún antes de ir, aún antes de predicar, la primera obligación es rogar. Como dice Cristo, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. La esperanza del mundo no está en los esfuerzos frenéticos de los hombres para remediar esta situación desesperada. Nuestra esperanza está en la obra soberana y misericordia del Señor de la mies que levanta obreros para ir a esos campos. Y es fascinante, si echas un vistazo a la historia de la iglesia, cada gran movimiento misionero en la historia de la iglesia empezó con una nueva dedicación por parte de la iglesia de obedecer este mandato, de rogar al Señor
que envíe obreros. Eso es como empezó la misión de Pablo, ¿no? Ahí en Antioquía había maestros, había profetas, y leemos que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y imponerles las manos, los enviaron. La obra misionera del apóstol Pablo nació de la oración. O sea, él sabía que Dios le había llamado para ser misionero a los gentiles, pero esperó la hora para ser enviado por una iglesia local, la iglesia de Antioquía. Y esa misión comenzó con oración. Otro movimiento misionero muy famoso de la historia es lo que pasó con los moravos de Alemania en el siglo XVIII. En 1727, los moravos, que habían tenido muchos conflictos entre ellos sobre algunas diferencias secundarias en la doctrina y se habían discutido mucho y habían visto poco fruto, pues decidieron fijar la vista en la prioridad, que era llevar el mensaje del Evangelio a las naciones. Y empezaron una vigilia de oración 24 horas al día, 7 días de la semana, para orar específicamente para la conversión de las naciones y los pueblos a Cristo. ¿Sabes cuánto tiempo duró esa reunión de oración? 100 años, sin parar. 100 años. Y durante 60 años, los moravos empezaron a enviar obrero tras obrero que en un periodo de 60 años evangelizaron casi todos los países de Europa, de las Américas, de Asia y de África. En 20 años habían enviado a más misioneros que todas las iglesias evangélicas juntas en los 2 siglos anteriores. Otro movimiento muy famoso comenzó en el año 1806 en la ciudad de Williamstown, en Massachusetts, en los Estados Unidos. Y había un grupo de 5 jóvenes que se reunían a menudo para orar por la obra de la iglesia, por la extensión del reino de Dios a todo el mundo. Y un día, cuando estaban a punto de llegar a su lugar de reunión, hubo una tormenta y tuvieron que buscar refugio bajo un almiar en el campo. Y ahí, bajo ese almiar, oraron fervorosamente y el Señor dio a los 5 un llamado en esa reunión, a los 5, a dedicar sus vidas a las misiones. Entonces formaron una asociación misionera para enviar misioneros a otros países y lograron al final evangelizar 15 tribus indígenas de América. Lo que esto demuestra, hermanos, es sin oración el reino de Dios no se extiende, porque sin oración faltan obreros. Por eso esto tiene que ser nuestra prioridad. Y yo creo que esta perspectiva es muy importante, porque si no la tenemos, podemos caer en un error que tristemente a veces la teología reformada ha llevado a unos extremos. Cuando se pierde el equilibrio bíblico, la teología reformada, hay un error al que es propenso, digamos, si no tenemos cuidado de predicar toda la palabra. Y es el error de interpretar la soberanía de Dios de tal manera para excusar una actitud de pasividad con respecto a las misiones. Eso no tiene que surgir de la teología reformada bien entendida, pero es que a veces hay ese error en el pensamiento. Y el ejemplo más clásico es cuando William Carey, ¿no? Guillermo Carey
propuso a una asociación de iglesias bautistas su visión de ir a la India para proclamar el evangelio a los hindúes, a los paganos de la India. Y un anciano se puso de pie y dijo: joven, por favor, siéntate. Dios es soberano y Él es perfectamente capaz de salvar a sus escogidos sin tu ayuda ni con mi ayuda. O sea, rechazó la propuesta de Carey por un malentendido de la soberanía de Dios, porque aunque entendía muy bien la soberanía de Dios, Dios es soberano. Dios sí tiene una compañía de personas escogidas en Cristo desde antes de la fundación del mundo, y no cabe duda, Él va a llamar a cada uno de ellos a la salvación, porque es un Dios soberano. Pero no nos olvidemos, hermanos, es un Dios de medios también. Y Él nos ha revelado en su palabra la manera en la que van a ser recogidas esas personas. Y es a través de los que ya conocen a Cristo y ya gozan de las bendiciones espirituales en el Señor. Es a través de ellos yendo y proclamando y testificando para que otros puedan llegar a la fe. O sea, el mismo Dios que tiene un pueblo escogido desde toda la eternidad en Cristo, ese mismo Dios ha escogido usar a su iglesia en la recogida de esas almas. Y no podemos perder este equilibrio. Es por eso que Pablo afirma en Romanos 10, que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Pero luego, en el 14 sigue diciendo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que nuestro servicio al Señor empieza con esta comprensión, que Dios tiene un pueblo ya comprado, ya destinado para heredar el reino. Pero Dios nos ha encomendado una tarea. Y esta tarea empieza con una actitud de total dependencia de Él, como Juan Pablo nos recordó anoche. Sin Él no podemos hacer nada. Dependemos totalmente del Señor y de su gracia soberana. Él es el Señor de la mies. Y cuando contemplamos su señorío sobre la mies, sobre este mundo tan enorme, no nos desanimaremos ante la magnitud de la tarea que nos corresponde. Nos pondremos de pie después de habernos arrodillado para ir quizá a tu vecino al lado, quizá a tu compañero de trabajo, o quizá alguien está siendo llamado para ir a China, o para ir a la India, o para ir a algún país de África, o otro país de Europa, o a los Estados Unidos, que se está convirtiendo en un gran campo misionero, y otros países. Debemos alzar nuestros ojos y consolar nuestros corazones. Los campos están blancos. La siega está asegurada. Pero roguemos que el Señor envíe más obreros
a su mies. Amén. Vamos a orar.